Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy, 30 de enero, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es El dilema de la obediencia y la cita la encontramos en 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 15, donde dice lo siguiente: y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tantos consejos que tú has dejado registrados aquí en este devocional tan hermoso. Gracias por este hermano que te conocía, que evidentemente te amaba, un hermano que nos deja tanto que aprender. Gracias, Señor, porque aprendemos uno de los otros, porque tú eres el único perfecto, el único profesor por excelencia, y nosotros dependemos de ti, mi Dios. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo, aquel consejero perfecto. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén y amén. Bueno, empezamos hoy con un tema tan importante, el tema de la obediencia. La obediencia como un fruto seguro de la verdadera fe, de aquella fe que es un don que viene del cielo, un regalo que Dios nos da específicamente para conocer quién es su Hijo Cristo Jesús. Y por medio de esta herramienta, de este don, de este regalo llamado la fe, Él nos hace llegar su gracia para salvación, su gracia para santificación, consagración y todo lo que vamos a necesitar durante este peregrinaje aquí en la tierra, camino a nuestra nueva tierra, donde estaremos con el Señor Jesús y todos nuestros hermanos de todas las eras para toda la eternidad. Pero por ahora es importante que nosotros prestemos atención y reconozcamos cuánto necesitamos de nuestro Dios. Así que así empieza nuestro devocional hoy. Dice: Dios nunca habla de manera evidente, sino mediante formas y palabras fáciles de confundir. Bueno, ¿a qué se refiere? Nosotros muchas veces decimos que Dios no es ambiguo, que más bien Él es bastante claro. Pero bueno, a lo que se refiere es que a veces el Señor nos dice algo a nosotros y no podemos discernir exactamente no solo lo que nos ha dicho, sino a veces no podemos discernir si es algo que debemos compartir o no debemos compartir. Bueno, todo es un aprendizaje de nuestra relación, de nuestra lealtad a nuestro Señor. No es solamente lo que el Señor dice, pero cómo lo dice, para qué lo dice, cuándo se puede o no se puede compartir. Es sumamente interesante. El caminar de un cristiano es un constante aprendizaje. No es solamente conocer la teología correcta, no es solamente tener unas experiencias valiosas, sino es la combinación de todo para entender que servimos y seguimos a un Dios viviente, a una persona. No seguimos a un conjunto, digamos, de conocimiento o de teología, ni mucho menos. Entonces, dice: luego decimos, digamos, cuando Dios nos ha hablado de algo y estamos como confusos en para qué, nos ha dicho lo siguiente. Luego decimos: me pregunto si esta será la voz de Dios. Muchas veces cuando se va contra lo que nosotros ya entendemos como verdad, pues es difícil discernir si realmente es la voz de Dios. Nosotros tenemos la tendencia de aferrarnos a nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, nuestra teología, nuestras posturas, y a veces Dios interrumpe todo eso y es difícil porque no sabemos cómo discernir. Dice que Isaías dijo que el Señor le habló, si recordamos que ya tratamos esto, con su mano fuerte. Y esto está en Isaías capítulo 8, versículo 11. Es un capítulo muy lindo, muy interesante, que les recomiendo altamente. Dice que Dios le habló con su mano fuerte, es decir, que Dios utilizó la presión de sus circunstancias, para poder hablar con el Señor. Para que el Señor hablara con él.
O sea que las circunstancias duras y difíciles, el ministerio al cual Isaías había sido encomendado, que era un ministerio de juicio contra Judá, desde donde venía la semilla de la mujer, desde donde venía el rey de reyes, imagínense. Estas circunstancias eran tan difíciles, pero es lo mismo que Dios utilizó para seguir entrenando a su siervo en una relación de lealtad y para seguir cambiando también el carácter, librándolo de de todo lo secular, de todas las maneras vanas que el mundo nos ha enseñado y nos ha entrenado, ¿verdad? Entonces dice, sin la mano soberana del mismo Dios, nada toca nuestras vidas. Ahora, la pregunta es, ¿discernimos su mano cuando Él está obrando? ¿O vemos las cosas como meros acontecimientos del azar? En todo. Reconocemos que Dios está obrando y que nos está hablando y que nos está dirigiendo y corrigiendo y animando y alentándonos. ¿O pensamos que algunos acontecimientos no tienen nada que ver con Dios y tienen todo que ver con nosotros? Bueno, ahí es cuando realmente tenemos que rogarle a Dios que nos ayude a discernir, que todo viene de Él, pero ¿para qué? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Verdad? Entonces, practica el hábito de decir, habla, Señor, es el consejo de nuestro hermano. Practique ese hábito. Habla, Señor. Y la vida, nuestra vida se transformará para nosotros como en un romance, una aventura llena de amor. Una aventura que por más que tengamos que pasar cosas tan difíciles, siempre veremos la mano de nuestro Señor obrando para nuestro bien. Así tengamos que pasar por disciplina, no importa, porque el hecho de que estemos siendo disciplinados verifica que Él es nuestro Padre, que le pertenecemos, como dice Hebreos capítulo 12. Dice, cada vez que te apremien las circunstancias, cuando se te pongan bien difíciles, más bien antes de callar o de gritar o de esconderte o de pensar que nada puedes hacer, levanta tu voz y di, habla, Señor. Y da tiempo también para escuchar. El Señor no tiene que respondernos a nosotros en el momento que nosotros demandamos, puesto que eso nos haría a nosotros pensar que Él está sirviéndonos en lugar de que nosotros lo estemos sirviendo a Él. Entonces, la disciplina es algo más que un medio de corregir, como dije. Cuando Dios nos disciplina, no es necesariamente solo algo que Él está tratando de corregir, pero también nos puede animar mostrándonos que a Él le importa que nosotros estemos yendo en una dirección equivocada. A Él le importa que nosotros estemos confiando en alguien o algo que no tiene que ver con Él. Por ende, es parte de su cuidado muy especial. No debemos ofendernos cuando Dios nos disciplina. Debemos recibirlo y encontrarlo como parte de su amor. Entonces, la disciplina tiene el propósito de llevarme al punto, otra vez, en que yo pueda decir, habla, Señor, ¿verdad? No debemos ser como Adán y Eva, que cuando Dios los confrontó, ellos se ocultaron, buscaron justificarse, buscaron esconderse. Más bien, debemos, como digo, reconocer su disciplina como un acto de amor. Dice, piensa de nuevo en la época en que Dios te habló. ¿Recuerdas lo que te dijo? ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado y a veces nosotros nos conformamos con que nos haya dicho algo en algún momento y pensamos que ya no necesitamos o no podemos esperar el que siga hablando, pero Él quiere seguir hablando? Está bien, en algunos casos Él nos ha mostrado que Él es un buen padre, como en Lucas capítulo 11, versículo 13, que se compara y dice, o sea, los padres de este mundo quieren supuestamente lo mejor para sus hijos. Bueno, cuanto más yo, que soy un padre perfecto, no te daré el Espíritu Santo cuando tú me pides, ¿ok? ¿Qué es lo que más necesitamos? Ser llenas del Espíritu Santo. Cuando decimos ser llenos del Espíritu Santo, también podemos decir llenos de la palabra de Cristo.
¿verdad? Puesto que el Espíritu Santo es el autor de la Escritura. Cuando estamos llenos de la Escritura, estaremos llenos y gobernados por el Espíritu Santo. También puede ser que la última vez que habló hizo referencia a algo que encontramos en primera de Tesalonicenses 5:23, ¿verdad? Donde él habla acerca de la paz que nos ha santificado, que nos ha separado de todo lo que Él ha cumplido en su Hijo Cristo Jesús. Está bien, necesitamos oír eso, pero necesitamos seguir escuchando, seguir buscando, no cerrarnos pensando que ya no necesitamos oír nada más del Señor. Aquí entonces al escuchar nuestros oídos se vuelven más sensibles y como Jesús nos dice que oiremos a Dios todo el tiempo. ¿De verdad crees que puedes oír a Dios todo el tiempo, en todo momento? Bueno, oír a Dios requiere conocer su plan, requiere conocer su carácter, requiere conocer su mensaje. De esta manera podemos seguir oyendo a Dios, porque lo reconocemos en lo que dice, lo reconocemos en cómo lo dice, lo reconocemos en el propósito por lo cual lo dice. Entonces todo esto nos protege para poder realmente oír al Señor. Entonces, aquí va otra pregunta. ¿Debo revelarle a mí Elí lo que Dios me ha mostrado? Entonces, ahí es donde se nos planteó el dilema de la obediencia. Bueno, ¿quién era Elí para Samuel? Tendríamos que conocer un poquito la historia. Por eso digo que escuchar a Dios requiere conocer hasta la historia, ¿no? Elí era el sacerdote que estaba sobre Samuel, pero Dios quería definitivamente hablarle también directamente a Samuel. Samuel era el hombre que Dios iba a usar después, inclusive el del sacerdocio de Elí, y Samuel iba a tener que discernir cuando Dios le estaba diciendo que hablara y que no hablara. Esto es totalmente importante para el dilema de la obediencia. Dice ahora el hermano, desobedecemos a Dios al hacernos planteamientos de aficionados y decirnos a nosotros mismos, he de proteger a Elí, que para nosotros representa la mejor persona a la que conocemos. Ahora, Samuel quería proteger de pronto a Elí y no decirle lo que Dios le había revelado, que era juicio para Elí. Pero Samuel tenía que reconocer, si debía de hablar o no de hablar. Y tenía que considerar su motivación. ¿Cuál era el motivo por el cual él confrontaría a Elí o no lo confrontaría? Si era temor por sí mismo, si era una autoprotección, si era también proteger a Elí del juicio de Dios, entonces todo eso sería equivocado. Todo eso sería una mala razón por la cual no hablar con Elí. Pero si hablar con Elí era simplemente porque a Samuel iba a tomar autoridad sobre Elí o cualquier otra cosa que ha podido ser su motivación, solo eso lo podía reconocer Samuel. Dios muchas veces no va a interrumpir el proceso de nuestra elección porque Él está probando nuestro crecimiento y nuestra madurez. Muchas veces va a dejar que nosotros tomemos una decisión para que nosotros veamos si realmente estamos creciendo y madurando en el discernimiento. Aprendemos entre el bien y el mal, aprendemos entre el bien y lo mejor. Bueno, todo esto es lo que Dios quiere que nosotros lleguemos a madurar y crecer. Dios no mandó a Samuel, miren, que transmitiese el mensaje a Elí. Tenía que decidirlo por sí mismo, ¿verdad? Dios había hablado el juicio, pero Samuel era el que tenía que decidir la motivación por la cual lo diría o no lo diría, porque no fue que Dios le dijo, anda a decirlo. Muchas veces nosotros hacemos algo que Dios no nos ha dicho que hagamos o dejamos también de hacer algo que Dios nos ha dicho que hagamos. Todo esto está diseñado para que nosotros vayamos caminando en libertad y vayamos, como dice, soyuzgando esta tierra, empezando con tener control propio, ¿verdad? Dominio propio de nuestras personas. Dice, el mensaje de Dios puede hacer daño a tu Elí, pero tratar de prevenir el sufrimiento en otra persona resultará en una obstrucción en
entre tu alma y Dios. Ojo, a veces el decirle algo a alguien, pueda que le pueda causar daño a esa persona, pero bueno, ¿qué tipo de daño? O sea, tenemos que medir en una balanza. ¿Sabes qué tipo de daño realmente va a causar? Y nosotros vamos a ver el resultado de que si deberíamos o no haberlo dicho, por la paz del Señor, si la tenemos o más bien está ausente. Porque Dios siempre nos va a dar su paz como confirmación de que vamos por el camino que le place a Él. Entonces dice, es bajo tu propio riesgo el impedir cortar la mano de alguien o evitar sacarle su ojo derecho. Nos pide el hermano que veamos Mateo capítulo 5, 29 al 30, donde Jesús dice que mucho mejor sería que alguien se saque el ojo si esto es el motivo para hacerlo caer en pecar, ¿ok? Porque sería mejor que entre al reino sin el ojo antes de que todo su cuerpo termine en el infierno. Entonces, ahí hay una enseñanza. Obviamente no tenemos que tomar esto en forma literal, pero nosotros tenemos que ser muy determinadas, muy apasionadas en cuanto a no dejar que el pecado vaya carcomiendo nuestro corazón, nuestras motivaciones. Debemos reaccionar inmediatamente y saber que Dios está dispuesto a hablarnos en el día a día. Entonces dice, nunca pidas consejo a otra persona acerca de nada que de aquello que Dios quiere que tú decidas delante de Él. Ojo, no es que no podemos pedir consejo de otra persona, sino que si Dios está poniendo delante de ti el discernir lo que debes hacer, no busques consejo de otra persona para que lo que tú vayas a decidir no esté influenciado por lo que otra persona te diga o no. Normalmente nosotros hacemos algo. Buscamos los consejos de personas que van a afirmar lo que nosotros ya tenemos medio decidido hacer. Y eso es hacernos daño a nosotros mismos y por ende desobedecer al Señor. Es mejor no buscar el consejo de nadie, tomar la decisión y luego que la regla de la paz del Señor sea la que indique que vas por el camino correcto. Dice, si pides consejo, casi siempre te pondrás del lado de Satanás, porque estamos buscando la autojustificación, estamos buscando la autoafirmación. Dice, no consulté, estas son las palabras del apóstol Pablo, que le encontramos en Gálatas, una carta impresionante. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Cuando Jesucristo se le reveló y le dijo que estaba persiguiéndolo a él al perseguir a la iglesia. ¿Quién era la iglesia? La iglesia era el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ya no era lo que él pensaba, que era solamente los judíos, que él pensaba que eran aquellos que estaban todavía bajo la ley de Moisés. Y entonces él hizo bien, Pablo hizo bien en no consultar con carne ni sangre, sino obedecer al Señor. Y esto haremos bien nosotros en hacer también. Entonces busquemos que cuando estemos en el dilema de la obediencia, que hagamos lo que el Señor quisiera que nosotros hagamos, pero que tomemos el riesgo y que sepamos que el Señor nos está entrenando, ¿no? Y el Señor no nos va a cortar tampoco y no nos va a dejar de amar cuando tomemos una decisión equivocada, cuando cometamos un error. El Señor nunca nos va a retirar su amor. Entonces, por eso es que podemos crecer, porque hay gracia en esa relación. Bueno, espero que este devocional haya sido de bendición para ti. Y con esto digo que haya sido una exhortación que te anime, que te ayude a madurar. Espero también poder compartir el de mañana contigo, que desde ya te anticipo que el título es ¿Reconoces tu llamamiento? Entonces, vete preparando y así vamos madurando en el día a día. Hasta entonces, que Dios te bendiga.